Hola, vamos a presentar el siguiente video conformado por el equipo de Carol Guerrero, John Polanco, Gabriela Sánchez, Andrea Zamora y Fiorella Navarro para la clase de Psicología Evolutiva 2. Hola, para comenzar este video vamos a comentarles acerca de lo que es la sexualidad en las personas durante la madurez, cómo va cambiando y algunas recomendaciones. Ok, en esta etapa pues es muy común que la persona deba ajustarse a los distintos cambios corporales y físicos propios del paso del tiempo. En consecuencia, pues resulta fundamental aceptarlo y adaptarse al envejecimiento. Existen pues cambios a nivel sexual, ¿verdad? En la adultez y precisamente pues es muy probable que se dé un fenómeno tanto en la mujer como en el hombre, que son muestras de que ya no están en la capacidad de procrear hijos, y se trata de lo que es la menopausia y la andropausia respectivamente. Existen muchos mitos, ¿verdad? Acerca de lo que es la sexualidad en esta etapa. Pues la menopausia puede hacerle creer a la mujer que su vida sexual ha terminado o se ha apagado, y pues no es cierto. Entendemos sí que existen los calores, la resequedad vaginal, la depresión y pues otros síntomas molestos que aparecen en la mayoría de las mujeres y que pueden corregirse con ayuda médica. Por otro lado, están pues lo que son las relaciones sexuales que se vuelven pues más satisfactorias al no existir el temor del embarazo, ¿verdad? Eh, Algunas posiciones sexuales ya no son tan cómodas, especialmente cuando existen dolores pues articulares o musculares, pues por diversas enfermedades, y es necesario hablar con la pareja para que prueben posturas que se acomoden a lo que ambos quieren y a lo que ambos les satisface, ¿verdad? También explorar el sexo no coital, es decir, aquel que la penetración no es la única meta placentera. Existe también lo que son los masajes, las películas eróticas, el sexo oral o la masturbación, pues se convierten en los aliados del placer. Una buena salud mental es importante, ya que pues va a ayudar a explorar pues la sexualidad en esta nueva etapa, ¿verdad? Es importante lo que es la salud física, ya que contribuye a que las mujeres y los hombres mantengan una vida sexual exitosa. El ejercicio regular, comidas balanceadas y el adecuado control de enfermedades, pues benefician la vida sexual y hacen que las relaciones sean más estimulantes y placenteras. Por otro lado, la sexualidad pues desempeña un papel importante en la vida pese a la falta de oportunidades para ejercerla y la marginación que sufre la población mayor en la sociedad, ¿verdad? Si todo lo que concierne a la sexualidad humana está muy condicionado por una serie de mitos. Estos especialmente asumidos en nuestra sociedad cuando nos referimos a las personas, ¿verdad? Y su vida sexual. Eh, Frente a esto, hay muchas investigaciones que indican que mientras se conserve un buen estado de salud, pues no hay motivo alguno para que el interés y las prácticas sexuales desaparezcan o disminuyan. Por lo tanto, es importante ubicar la vida sexual de las personas de forma que se observe el contexto psicológico y el comportamiento, pues tanto físico, ¿verdad? De esta manera, pues se observa que la forma de ejercer la sexualidad durante la adultez está determinada por la actitud que el sujeto haya tomado durante su vida, ¿verdad? Quienes más viven la sexualidad en su etapa de la madurez son las personas que se han quedado limitadas a un modelo juvenil o incluso adolescentes de las relaciones amorosas y sexuales. La sexualidad y la madurez ofrece experimentadas o profundizadas en los aspectos y posibilidades del encanto amoroso, pues ya hace que se conoce hasta en los detalles más mínimos y propios entre las parejas, ¿verdad?
Cada uno pues ya se conoce y sabe exactamente, bueno, la gran mayoría saben exactamente cómo darle placer. A veces solo basta con un gesto, una mirada o una sonrisa para desencadenar lo que es la magia de la sexualidad entre ellos, ¿verdad? Por otro lado, existen los problemas más frecuentes que se encuentran y que limitan o impiden el desarrollo completo de la vida sexual de las personas. Ejemplo de ello sería la falta de pareja, la carencia de privacidad en su lugar de residencia o con sus familiares, la limitación de la autonomía, la dependencia del entorno o la dificultad física para mantener relaciones sexuales. Con la edad, pues hay cambios generales en la respuesta sexual humana, pero no todos hay que considerarse negativos y sin solución. Lo que sucede es una desinformación y la ignorancia sobre la propia sexualidad son más comunes de lo que se cree. Y no solo en esta etapa de la vida, aunque es más necesario cambiar la actitud y rescatar la sexualidad de las personas adultas y de reivindicarla como un derecho a mejorar la calidad de vida. Para ello, favorecer una sexualidad saludable, plena y feliz, tanto en el plano social y personal. ¿Qué recomendaciones pues daríamos? Pensaríamos como que desterrar los mitos, ¿verdad? Ya que en la sexualidad de los adultos existen muchísimos mitos. En la edad madura, como algo inexistente, imposible o reprobable. Estos son mitos completamente erróneos, ¿verdad? Aceptar unas actitudes positivas que lleven a ver la sexualidad como algo inherente al ser humano. Por otra parte, desde la perspectiva individual, hay que asumir que se producen cambios a nivel físicos y psicológicos, pero que hay que transformar la vivencia de la sexualidad. Primarizar la calidad antes que la cantidad, valorar la extensión y la variabilidad de la expresión sexual más allá del coito, hacer menos hincapié en metas o resultados y dar más importancia al placer, las caricias y las sensaciones. Es muy importante utilizar los estímulos adecuados, la práctica y la frecuencia en cada situación que requiera, ¿verdad? Convencerse de que no se debe apagar el deseo de vivir y de que se puede disfrutar con el mismo entusiasmo que cuando se era joven. Indicar el clítoris como un componente súper importante para la excitación y el orgasmo. Saber el control de la eyaculación del hombre, ya que pues en esta edad se permite una relación más prolongada ante el orgasmo, lo que puede aumentar el placer de la mujer. Y por último, conocer que el hombre de edad requiere un contacto genital directo mayor para la excitación o el orgasmo. Como segundo punto a abordar, hablaremos sobre de qué manera el estrés afecta la salud de las personas durante la madurez. Para comenzar, es sumamente importante definir el concepto de estrés. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este es un sentimiento de tensión física o emocional que desencadena un conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción o para la huida. En términos globales, se podría decir que es un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia, en el cual se genera una activación del sistema nervioso simpático. Básicamente, cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente a lo largo de nuestra vida puede generar estrés. Este representa un factor en muchas de las enfermedades de la edad madura y la forma en la que se desencadena va a depender mucho del estado físico del paciente, del estado psicológico, de los estilos de vida, de la personalidad y de los factores genéticos de cada individuo. Cuando ciertas circunstancias, como por ejemplo lo son la sobrecarga del trabajo, las presiones económicas o las presiones sociales,
se perciben inconscientemente como una amenaza, se empieza a tener una sensación de incomodidad. Cuando esta sensación se mantiene en el tiempo y se prolonga, se puede llegar a un estado de agotamiento, el cual termina generando una serie de alteraciones, tanto orgánicas como fisiológicas. Se sabe que el estrés y la ansiedad cada vez son más frecuentes en el mundo. Correr más de lo que se debe, así como hacer más cosas de las que en realidad podemos hacer, son muchas de las causas que están asociadas con este tipo de dolencias. Ahora bien, si bien es cierto que el estrés es un sentimiento natural y necesario, ya que nos protege del peligro, también se ha logrado comprobar que cuando éste se prolonga en el tiempo y permanece de manera constante, lleva a graves problemas de salud, los cuales pueden ser mortales. El cuerpo y la mente protestan, se rebelan y terminan pasando factura, principalmente durante la etapa de la madurez, ya que es cuando comienzan a aparecer todas estas patologías asociadas al estrés. Desafortunadamente, vivimos en un mundo condicionado por un ritmo sumamente vertiginoso en el que los individuos que no son capaces de adaptarse y responder de manera rápida a estos cambios terminan desencadenando estrés y a veces hasta crisis de ansiedad. Cualquier tipo de estrés que continúa y se prolonga durante semanas o meses se le llama estrés crónico. Y una persona puede acostumbrarse tanto a estos niveles tan elevados de estrés que no se da cuenta que en realidad tiene un problema. Existen una serie de autores que afirman que durante esta etapa se da lo que es la crisis de la madurez o crisis de la Edad Media. La madurez es un periodo en el que las personas comienzan a hacer un inventario de su vida y se empiezan a cuestionar la vida que han llevado. Se han logrado alcanzar o no sus metas y se darán cuenta que ya es muy tarde para cambiar ciertas cosas. Y esto obviamente les va a generar cierto desconsuelo. Por lo tanto, este es un periodo en el que algunas esperanzas se frustran y otras oportunidades parecen haberse perdido para siempre. En pocas palabras, la forma en la que las personas perciben el periodo de la madurez va a depender mucho de su propia historia de vida. Por consiguiente, puede ser una etapa de nueva realización, de liderazgo y de estabilidad, o puede ser un periodo de insatisfacción, depresión y de crisis internas. La madurez representa un escalón previo a la era de la vejez. Por esto se comienzan a ver reflejados una serie de carencias en cuanto a actividades. Y además también se ven reflejadas crisis biológicas y psicológicas. Los adultos tratan de dar sentido a los cambios continuos en cuanto a las exigencias de paternidad, maternidad, roles de relaciones íntimas de pareja y el mundo laboral. Es decir, intentan de mantener un equilibrio entre estos tres factores. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre lo que son los factores desencadenantes de estrés durante la madurez. El estrés durante esta etapa puede estar muy relacionado a lo que es la variable económica financiera. Por ejemplo, el pago de la casa, pagos de los recibos, el pago de la colegiatura de los hijos, dependiendo de la edad que estos tengan, ¿verdad? Además, hay muchos gastos relativos al mantenimiento general de la familia. Cuando hay deudas, este estrés o estos niveles incrementan, ya que esta etapa es una época en la que aún se están pagando muchos de los préstamos que se adquirieron durante la juventud. Esta etapa de la madurez además coincide mucho con la adolescencia de los hijos.
lo cual también es un factor que genera mucho estrés, ya que la forma de interrelacionarse con ellos cambia. Se deben modificar reglas y entrar en nuevas negociaciones. Los padres deben adaptarse a los cambios de la adolescencia de sus hijos, ya que sus hijos no son aquellos niños pequeños que podían manejar con mayor facilidad, ¿verdad? Ahora son personas más independientes y más autónomas. Entonces, los padres deben lidiar con las relaciones de pareja iniciales de sus hijos, y toda esa parte del noviazgo va muy de la mano a temas de sexualidad, lo cual genera cierta frustración en los padres de familia. Los padres además, pues obviamente siempre se van a preocupar por el rendimiento académico de sus hijos y el futuro profesional de ellos. Se sabe que los padres viven con muchos miedos y constantemente se cuestionan si están haciendo bien o no su rol de papás, y pues esto obviamente también va a generar un incremento en los niveles de estrés. Otro factor importante es el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos abandonan la casa para formar una vida fuera del hogar de sus padres. Durante este momento se dan muchas crisis de pareja, ya que los padres se enfocaron tanto en ser padres que se les olvidó cómo ser pareja. Por lo tanto, una vez que sus hijos abandonan el hogar, no saben qué hacer con su relación de pareja. Algunas parejas optan por quedarse y luchar por reconstruir lo que han perdido y recuperar su relación, mientras que otras se dan cuenta que no tienen nada en común y se terminan mirando como dos seres totalmente extraños y distintos. Por lo tanto, pues terminan optando por el divorcio. La edad madura de algunos adultos también coincide con el periodo de vejez de sus padres. Por lo tanto, muchas personas en esta etapa de madurez se encuentran brindando cuidados especiales a sus padres, ya que estos se encuentran atravesando una etapa de discapacidad o cursando alguna patología crónica. También se puede ver reflejado un proceso de duelo cuando sus padres hayan fallecido. Por otra parte, entre lo que son los factores, los voy a dividir en dos, lo que es la parte del hombre y la parte de la mujer. Para comenzar, se dice que la sociedad occidental tradicionalmente ha obligado a los hombres a adoptar un criterio de éxito y masculinidad. Por lo tanto, durante esta etapa casi todos siguen tratando de ajustarse a esta ideología y a estos estereotipos. Entonces, es gracias a esto que los hombres se siguen manteniendo en el concepto de ser la cabeza de hogar, en el que la mayor responsabilidad le cae al sexo masculino en cuanto a asuntos financieros y mantenimiento del hogar y de la familia. Ahora bien, vamos a pasar a la etapa de las mujeres. Se sabe que durante este periodo, ¿verdad?, la mujer se encuentra atravesando lo que es la menopausia. Por lo tanto, suele sentirse menos femenina y reaccionan con mayor intensidad por medio de alteraciones psicológicas a los cambios físicos del envejecimiento. Esto debido a un cambio hormonal y a todos los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad hacia el género femenino. Y obviamente, pues estos van a ser igual una serie de factores que van a desencadenar un incremento en los niveles de estrés en las mujeres. Tal y como les mencioné anteriormente, cuando se presenta estrés crónico, el cuerpo se mantiene en un estado de alerta incluso cuando no hay peligro. Y con el tiempo, esto genera problemas de salud, los cuales se ven reflejados durante la madurez. Algunas de estas patologías asociadas son, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades gastrointestinales, problemas musculares, alteraciones respiratorias, problemas a nivel del sistema inmunológico, problemas menstruales, alteraciones emocionales, y además hay estudios que comprueban que algunos tipos de cáncer podrían estar asociados a esta tensión continua y puede estar muy ocasionada por esos niveles de estrés. Bueno, para comenzar a ampliar un poco sobre cada uno de ellos, voy a comenzar con lo que es la parte de las enfermedades cardiovasculares.
Se sabe que el estrés agudo genera un aumento directamente sobre la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo, lo que puede provocar niveles altos de colesterol y de triglicéridos a nivel del torrente sanguíneo. Además, pues obviamente también genera hipertensión arterial. Además, se ha demostrado, ¿verdad?, que lo que es el estrés constante y la ansiedad está asociado con problemas cardíacos graves como lo son ataques al corazón, enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca, por mencionar algunos. Las personas que sufren de estrés de manera continua tienen tendencias a fumar, dejar de hacer ejercicio o tienen hábitos alimenticios inadecuados, y esto igual termina siendo factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Además, las personas igual con estrés y niveles de ansiedad elevados tienden a tener un descontrol en cuanto a comidas. Así que suelen buscar comidas ricas en glucosa, comen muchos carbohidratos, y esto a largo plazo pues puede desencadenar en una diabetes, por mencionar algo. Además, bueno, nuestro cuerpo, los músculos en general, tienen la capacidad de contraer y de relajarse. Lo que pasa es que cuando estamos tensionados, esa capacidad de relajación muscular pierde toda esa contextura, ¿verdad? Y entonces el músculo se encuentra como contracturado, ¿verdad? Y esto va a desencadenar dolores musculares, como por ejemplo dolor de cabeza, dolor de espalda y de hombros. Además, también puede haber mucha rigidez a nivel de lo que es el cuello. A nivel de lo que son problemas gastrointestinales, bueno, puede haber dolor abdominal ocasionado por el estrés. Y si bien es cierto que no genera una enfermedad de manera directa, sí suele agravar ciertas enfermedades. Por ejemplo, agrava lo que es la sintomatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el síndrome del intestino irritable y lo que son las úlceras duodenales. Además, ¿verdad? Igual, esta necesidad de comer de manera constante por el estrés que se maneja lleva a obesidad. Esto puede generar placas de ateroma, lo cual me va a generar más adelante una isquemia, y de igual forma, como ya les mencioné, podría generar un infarto agudo de miocardio. A nivel de lo que son alteraciones respiratorias, se ha comprobado que los niveles elevados de estrés empeora el asma en personas asmáticas. Además, igual genera estados de hiperventilación, sensación de disnea y ahogamiento en algunos pacientes. Todo lo que son los problemas a nivel del sistema inmunitario, tenemos que el estrés genera un debilitamiento de este sistema y nos vuelve más vulnerables ante microorganismos invasores extraños. A nivel de lo que son los problemas menstruales, como ya les mencioné anteriormente, durante esta etapa se da la menopausia. Por lo tanto, lo vamos a dividir a las mujeres en dos grupos, en aquellas a las que aún les sigue bajando el periodo y las mujeres que están en la menopausia. Bueno, aquellas mujeres a las que aún les sigue bajando el periodo de manera regular, se podría decir que el estrés puede ocasionar alteraciones en ese ciclo menstrual. Estas alteraciones pueden ir desde que no les baja por varios meses y no precisamente es la menopausia, sino es este mismo estrés, o también existe la posibilidad de que les baja más de 2 veces en un mismo ciclo, ¿verdad? Entonces en un mes les va a bajar en 2 ocasiones. Y bueno, la otra parte en la que dividimos los problemas menstruales es las mujeres que sí están atravesando por la menopausia, ¿verdad? Es decir, se da un cese de la menstruación. Recordemos que las patologías cardíacas son más frecuentes en hombres que en mujeres. Y esto es porque la mujer cuenta con una protección hormonal brindada por este ciclo menstrual. Sin embargo, una vez que se entra en la menopausia, se pierde esta protección biológica. Entonces, las mujeres pasan a tener el mismo riesgo que los hombres a sufrir un infarto agudo del miocardio o un paro cardiorrespiratorio. Así que esta pérdida de protección biológica más todo el estrés puede representar un gran factor de riesgo en cuanto a problemas cardíacos. Bueno, en cuanto a las alteraciones emocionales ocasionadas por el estrés, tenemos que se pueden dar
trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, irritabilidad, baja autoestima, falta de motivación, dificultades para concentrarse, distanciamiento emocional y sentimientos de frustración. En esta sección del video vamos a explicar sobre cuáles son los elementos más importantes que los padres deben de tomar en cuenta cuando los hijos jóvenes comienzan a tener novio por primera vez. Vamos a mencionar 5 aspectos. En esta etapa es importante, antes que nada es importante recordarle que esta etapa del enamoramiento, cuando empezamos a sentir atracción hacia otra persona, es una etapa completamente normal y es importante que los padres lo sepan y lo tengan en cuenta. Además, es una etapa que no se va a poder evitar. Entonces, partiendo de ahí, los 5 elementos más importantes que los padres deben de tomar en cuenta. Como número 1, tenemos la escucha. Es sumamente importante que el padre tenga una conversación con sus hijos, que lo pueda escuchar y que le pregunte a sus hijos cuáles son las prioridades del joven. Son los estudios, es esta relación, y partiendo de ahí pueda explicarle, darle información a su hijo de hacia dónde le puede llevar entonces esa relación. Esa relación lo puede llevar a diferentes caminos. Uno puede ser bueno, donde pasa esto y esto. Uno puede ser malo, donde pasa esto y esto. Con esta información, pues estamos ayudando al hijo a que no todo lo aprenda a prueba y error, sino también que sea un apoyo, que sea un consejo de los padres. Y en esta parte también es sumamente importante escuchar al hijo, no solamente conversar de padre a hijo, sino que también de hijo a padre. Entonces también es importante que escuchemos a los hijos y que no invalidemos lo que ellos nos tienen que decir, sino que más bien todo sea desde el respeto, desde el consejo. Como número 2, tenemos que es muy importante establecer condiciones frente a las cuales se pueden permitir esos espacios para que los hijos vivan esos noviazgos. Pero esto no significa que vamos a decirles si pueden o no tener novio, porque eso es algo que es una decisión personal que ellos de todas formas van a decidir. Si les dices que no, entonces van a encontrar la forma de tener el novio o la novia de igual modo. Entonces, aquí lo que se pretende es establecer ciertas condiciones que un padre a un hijo, por ejemplo, en la casa, cómo nos vamos a comportar en la casa. Vamos a hablar de ciertos temas, no vas a llegar tarde después de las 10 de la noche, por ejemplo. Son ese tipo, digamos, de reglas de qué esperan los padres de los hijos en esta etapa que es nueva para los dos. Entonces debe ser guiada. Como tercero, es muy importante que tomemos esta etapa como la gran oportunidad de reforzar esas conversaciones que ya se tuvieron que haber tenido en el pasado con relación a la educación sexual. Entonces es una gran oportunidad que el hijo está empezando en esta etapa, volver a recordarle sobre estos temas de educación sexual. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, las consecuencias que tienen embarazos no deseados, las consecuencias que esto tiene, si tienes un hijo o dejas embarazada a una chica, ¿qué vas a hacer? Puede pasar esto y esto, ya no puedes estudiar. Todas estas conversaciones es importante recordarlas y reforzarlas en este momento que es una gran oportunidad para hacerlo. Como número 4, importantísimo, a veces los padres quieren ser amigos de sus hijos, entonces empiezan a perder un poco ese norte sobre cuál tiene que ser su papel. Por ende, es sumamente aconsejable que ellos mantengan este rol de padres. Es sumamente importante que mantengan el rol de padres, un padre consejero, un padre que apoya a su hijo, un padre que lo guía. Y también que se mantenga informado sobre la etapa en la cual está su hijo en ese momento y cuáles son las tendencias actuales en esta etapa. Cosas tan básicas como que de generación en generación cambian las expresiones a la hora de hablar. Entonces es importante que los padres puedan comprender un poco, esto les va a ayudar a comprender a sus hijos. También incluso cómo se ve la sexualidad en la actualidad con los jóvenes. Recordemos que en el pasado había muchas cosas que a nivel social eran prohibidas o eran malas, que actualmente no lo son. Entonces también poder investigar un poquito sobre esos temas para que ellos puedan pues comprender un poco más por lo que están pasando sus hijos. Y como número 5, y es muy importante, no abandonar a los hijos. A veces los padres cometen el error que cuando no les gusta la relación que tienen con un novio, o que no les gusta este novio, no me gusta esta novia,
ellos cometen el error de que entonces haga lo que quiera, yo no me meto en esa relación, pero tampoco me cuente, tampoco me esto, tampoco. Ahí hay un problema. Entonces nosotros recomendamos que los padres no abandonen a sus hijos en ese momento, porque pierden una gran oportunidad de aprender cómo es su hijo en esta etapa, cómo es el comportamiento de su hijo en esta etapa, de conocer un poco más a su hijo. Entonces, en esta nueva etapa, que es una etapa nueva para los dos, incluso de conocerse a sí mismo, las reacciones que uno como persona podría tener con esta nueva etapa de los hijos. Y esto porque si los dejamos solos, ellos se van a volver un poco más vulnerables, esa es la realidad, y van a estar más propensos a desaciertos, que si a pesar de que no nos cae bien el novio o la novia, pues nos damos la tarea de conocer a esa persona, nos damos a la tarea de incluso tenemos un poco más de fundamentos y queremos aconsejar. Entonces es súper importante no abandonar a sus hijos en esta etapa. Bueno, y esos eran los 5 elementos que nosotros consideramos importantes para que los padres tengan en cuenta cuando sus hijos comienzan el noviazgo por primera vez. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, profesora. Voy a definirles un poco lo que son las familias reconstruidas y asimismo brindar 5 estrategias que pueden ayudar a estas familias reconstruidas a ser mucho más exitosas. Por definición, las familias reconstruidas se entienden como una relación formada por una pareja en la cual uno o ambos tienen hijos o hijas de una relación donde residen con ellos o con sus otros progenitores. Esta nueva dualidad de hogares y nuevas figuras adultas presenta un nuevo modelo de familia y relaciones familiares completamente diferente a lo que conocemos como familia tradicional, donde solía ser ambos progenitores conviviendo en el mismo hogar. Este modelo de familia siempre ha existido, sin embargo no es hasta tiempos actuales que se considera como familia, siendo una ruptura a las reglas del funcionamiento de la familia tradicional. Dentro de las estrategias para una sana convivencia de las mismas tenemos como número 1, definir las funciones de los distintos miembros de la familia. Una familia reconstruida no deja de tener las necesidades básicas de una familia tradicional. Un proveedor o proveedores, figuras de autoridad, responsabilidad, derechos y deberes de cada uno de los miembros. Podemos hablar desde la división de tareas dentro del hogar para que la cooperación de los menores sea igualitaria. Y cosas sencillas como mantener el orden, la higiene, desde tareas simples como mantener habitaciones ordenadas, la limpieza de áreas en común. Hablemos de salas, hablemos de cocina, hablemos de garaje, hablemos de patios exteriores. Y esto también, de verdad, si bien es una obligación, también debería ser algo periódico para no sobrecargar las responsabilidades que se tienen fuera del hogar. Habremos como escuela, colegios, universidades, trabajos correspondientes de cada uno, o asimismo las actividades extracurriculares que puedan tener. Asimismo, se recomienda fomentar una parentalidad cooperativa. En un escenario ideal, los progenitores, a pesar de no habitar en el mismo hogar, tienen la responsabilidad del cuidado físico y emocional, la crianza y la educación. Se espera que las 3 necesidades básicas estén cubiertas, como lo son un hogar, vestimenta y por supuesto la alimentación de los hijos. Esto puede llegar a ser un tema complejo si los padrastros o padres exteriores no congenien, ya que se pueden presentar desacuerdos acerca de cómo y a quién le corresponde el cuidado, a quién le corresponde el tema de los gastos. Lo ideal es establecer un presupuesto, horarios en el cual los padres exteriores, vamos a llamarle, puedan convivir y mantener comunicación y asimismo la disciplina de los hijos, no delegando estas responsabilidades al 100% al padre progenitor con el que viven los hijos, ya que si bien este tiene un papel fundamental, estos roles no deben ser descuidados de ninguna de las dos partes, ya sea paterna o materna. Asimismo, se deben evitar contextos educativos y normativos dispares. De la mano con lo anterior, se debe evitar que los hijos crezcan con reglas de educación distintas, y no se trata de que con el padre exterior tienen todos los permisos y más libertad que dentro del hogar con la familia reconstruida, sino que se debe fomentar una crianza cooperativa en la cual las reglas y educación sean de manera similar dentro y fuera del hogar. También se debe fomentar la construcción de la relación de los hijos y las hijas con la nueva pareja de los progenitores. Estos padres exteriores forman una parte fundamental de las crianzas de los hijos, pues son quienes comparten más tiempo, comparten más experiencias, comparten más situaciones con los hijos, y es sumamente importante que se fomente la comunicación, el respeto, la confianza con estos para que sean una pieza clave dentro del desarrollo físico y emocional de estas personas, y que estos padres exteriores por supuesto también tienen responsabilidades, son merecedores de respeto
y también son responsables de la disciplina, la crianza y el cuidado de los hijos. Antes de comenzar una relación e incluso durante, es importante discutir los siguientes temas: finanzas, el tipo de relación que se mantiene con la antigua pareja, responsabilidades y expectativas que se tienen de la pareja actual. Esto con el fin de dividir gastos y la economía general en el hogar. Se debe discutir y presentar el tipo de relación también que se mantiene con la pareja anterior, buscando evitar malos entendidos o posibles discusiones por celos, inseguridades, ya que esto puede generar posibles conflictos dentro de la familia también. Y si existe una relación más allá de la coparentalidad o amistad incluso que puedan conservar las exparejas. Asimismo, se deben discutir las responsabilidades y deberes que tendrá la nueva pareja, como mencionábamos en los anteriores puntos. Un punto adicional, y algo que es sumamente importante, es mantener una comunicación abierta y clara entre todos los miembros de la familia, tanto entre progenitores como de hijos a progenitores, de padres exteriores, y también, si no es necesariamente estricto, que los padres exteriores como tal puedan mantener una buena relación, ya que esto ayudará a que los hijos puedan ver que es posible convivir, que no existen problemas, que no existen malos entendidos y no tienen que escoger lado ni bandos como generalmente suele pasar. Y ¿verdad? Obviamente siempre manteniendo el respeto y buscando el bienestar de todas las partes. Para finalizar, queda más decir que las familias reconstruidas tienen las mismas responsabilidades y necesidades de una familia convencional, las cuales son el afecto, la aceptación, el apoyo emocional y económico, y que todo esto se puede lograr con un compromiso y un cuidado de la salud emocional de todos los miembros involucrados para poder tener éxito en formar parte de una familia reconstruida. Eso sería lo mío. Muchas gracias. Bien, y para finalizar con nuestro video, vamos a conversar un poco acerca de los principales cambios cognitivos que se presentan en la vejez y vamos a decir 3 acciones que podemos implementar para evitar su deterioro. La vejez es una etapa que se presenta a partir de los 60 años de vida y se puede prolongar por aproximadamente 40 años más. Algunas capacidades, o la mayoría de ellas, se conservan cuando uno llega a la etapa de la vejez y sumamos más bien que la persona adquiere sabiduría. Entonces sus capacidades cognitivas están bien y más bien cuenta con más experiencia, más mejores habilidades para aconsejar debido a todos los acontecimientos que pasaron por su vida, convirtiéndose en una persona más sabia para poder compartir eso con el resto. Esto pasa en la mayoría de las personas que llegan a esa etapa, pero algunos sí presentan algún deterioro cognitivo que puede ser por un tiempo, por un espacio temporal, progresivo o intermitente. Es importante mencionar que la vejez no es intrínseco a demencia o Alzheimer o algún problema de salud mental. Esto es erróneo, ya que, como mencioné anteriormente, las personas que llegan a la etapa de la vejez, la mayoría llegan con sus capacidades cognitivas al día o sanas, pero muchas sí presentan algún problema debido a un trasfondo fisiológico donde puede haber una enfermedad de por medio que les esté provocando un problema cognitivo, a una deficiente instrucción formal donde la persona no tuvo educación o la educación necesaria durante su vida, a la pobreza. Esto viene ligado a problemas nutricionales, donde la persona tal vez no tuvo el suficiente dinero para tener una dieta completa y saludable, y por supuesto a la falta de motivación. El deterioro cognitivo se puede deber a causas primarias o secundarias. Vamos a decir que las causas primarias vamos a encontrar la demencia, el Alzheimer y las apoplejías. Empecemos explicando que la demencia es la manifestación extrema del deterioro cognitivo. Esta no es una enfermedad per se, sino que es una gama de síntomas que se presentan en algún momento de la vejez, no exclusivamente, pero puede presentarse, y estos síntomas van a ocasionar el deterioro de las habilidades mentales o cognitivas.
Las personas que sufren de demencia o cuando la demencia se llega a presentar van a tener poca capacidad para entender lo que está sucediendo alrededor o las abstracciones. Pueden tener una carencia de ideas, repiten lo mismo una y otra vez, son más propensas a no saber organizar su vida o qué es, dónde están las cosas que pertenecen al orden cotidiano. Son un poco más lentos que el resto de individuos y no prestan atención a las cosas que les rodean. Vamos también a decir que hay causas que pueden venir asociadas con la demencia, como lo es la mala alimentación, la falta de sueño crónica, y puede ser también la ansiedad, depresión, el sufrimiento y el temor, que vienen muchas veces relacionados al inicio de esta etapa de la vejez. También, como mencionamos, el Alzheimer es una enfermedad que puede comprometer mucho la capacidad cognitiva del adulto mayor, ya que se produce un deterioro progresivo de las células cerebrales. Esto empieza en la corteza externa del cerebro y va a ocasionar la pérdida de memoria, desorientación. El paciente con Alzheimer llegará a necesitar o va a requerir la atención de sus familiares durante las 24 horas del día, durante el proceso o la evolución de la enfermedad, lo cual es bastante complicado no solo para el paciente, sino para las personas que están siendo responsables de su cuidado. Y también, para mencionar, entre las causas primarias tenemos las apoplejías, que van a ser también conocidas como demencia por infartos múltiples. Esto se debe a la obstrucción de un vaso sanguíneo en el cerebro. Esto hace que no llegue la cantidad de sangre necesaria a esta zona del cerebro y por ende no se recibe oxígeno, el oxígeno necesario para el funcionamiento adecuado del cerebro, y esto va a comprometer muchas facultades cognitivas, pero también habilidades motoras que todos necesitamos para un funcionamiento normal y óptimo. Ahora vamos a seguir con las causas secundarias que pueden ocasionar un problema cognitivo en la vejez. Dentro de estas causas podemos mencionar la falta de ejercicio, la ingesta de alcohol, una mala salud nutricional, la inactividad mental y la salud mental. Empecemos con la salud mental diciendo que no solamente en la vejez, sino que en todas las etapas de nuestra vida, esta es muy importante para poder tener un buen funcionamiento y poder socializar de una buena manera con las personas a nuestro alrededor. La salud mental va a influir muchísimo en las actividades cognitivas. Recordemos que una vez que se adentra la vejez, se enfrenta la persona a la pérdida de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, y esto va a influir mucho en el deterioro mental. Perder las capacidades mentales y físicas pues va a hacer que se atenúe el deterioro mental y por consiguiente el deterioro cognitivo. De ahí la importancia de tratar o dar un acompañamiento de la mejor manera posible para que la persona adulta mayor tenga salud mental. La falta de ejercicio va a ocasionar también que se afecte no solamente la parte física, sino la parte mental del adulto mayor. Pruebas revelan que individuos, no importa la edad, que mantenían una vida activa, con ejercicio, ejercitándose varias veces a la semana, presentaban una mejor capacidad a la hora de resolver problemas que requerían un esfuerzo cognitivo. Por ende, es muy importante que el adulto mayor se mantenga activo haciendo ejercicios. También la falta o la alimentación, ¿verdad? Carente de vitaminas y minerales que el cuerpo necesita aún más llegando a la etapa de la vejez, puede ser una causa de alguna enfermedad que comprometa nuestro cerebro o nuestras capacidades cognitivas. De ahí que hay una recomendación para su dieta, una dieta distinta. De estas se conversará al final del video con las opciones que se da
para hacer más robusta la alimentación del adulto mayor. Otra causa secundaria va a ser el alcohol. Las personas que tuvieron ingesta de alcohol en alguna etapa de su vida, no solamente en la vejez, se puede presentar desde la infancia, van a tener un problema o son más propensos a que sus capacidades cognitivas se vean afectadas una vez entrada la vejez. La medicación también puede ser una causa que comprometa nuestra agilidad mental, porque la medicación que necesita un adulto mayor puede hacer que éste se maneje de una manera más lenta, que sea más lento al conversar, que sea más lento al reaccionar, que pase su vida un poco más anestesiado, por decirlo de esta forma, y esto se puede confundir con un problema cognitivo, pero muchas veces no es así. Es una causa secundaria debido a los medicamentos que la persona está tomando, por ejemplo, por la hipertensión. Muchas veces con solo disminuir un poquito la dosis que el paciente está tomando, se logra que el paciente nuevamente se comporte o actúe de la manera en que lo hacía antes. Y la inactividad del funcionamiento mental también es una causa secundaria de un problema cognitivo, ya que si nosotros no usamos nuestro cerebro, pues lo vamos a perder. Nuestras funciones van a disminuir, se va a ir apagando. La depresión, el aislamiento social van a hacer que el adulto mayor empiece a perder la agilidad mental. Recordemos que a los 80 años aproximadamente ya el adulto mayor le cuesta un poco más socializar con su entorno, con las personas que están alrededor, y por ende se van a tender a aislar. Por eso es importante que no se permita esto a la manera que sea posible para que el funcionamiento mental siempre se mantenga óptimo. Bien, y para finalizar con esta intervención, vamos a conversar sobre 3 acciones que podemos realizar para evitar el deterioro cognitivo en la vejez. Como número 1, vamos a hablar sobre mantener una vida activa y actualizada. Si el adulto mayor se mantiene conversando, se mantiene socializando con las personas de su entorno, si visita los centros comunitarios que tienen actividades especializadas para ellos, los van a hacer que su vida tenga un propósito todos los días, que haya una razón por la cual levantarse, y eso los va a ayudar a mantener las facultades mentales al día. Por lo cual es muy importante que el adulto mayor se mantenga activo y a su vez actualizado. Actualizado porque esto le va a permitir sentirse parte de lo que está sucediendo hoy, no de lo que sucedió hace 40, 30 años atrás, sino ser una pieza clave del presente. Es recomendable que el adulto mayor siga leyendo, siga informándose, siga sabiendo sobre el acontecer mundial y nacional para, como dije anteriormente, ser parte del presente. Además, vamos a hablar del punto número 2 como una mejora continua en los hábitos alimenticios. Como muchos sabemos, a partir de los 40 años la masa muscular empieza a decrecer. De aquí que la vejez empieza a los 60, ya podemos hacernos una idea de cómo estará este tejido al encontrarnos en esta edad, por lo cual es muy importante que el adulto mayor, de la mano de un profesional, pueda mejorar o modificar su dieta para consumir vitaminas que le hacen falta o que necesitan reforzar en su cuerpo. La vitamina D y el calcio son muy importantes. El calcio a la hora de cuidar los huesos del adulto mayor, y se recomiendan alimentos como carne, pescado, queso, huevo, almendras, vegetales. Todo esto le va a ayudar a poder sentirse mejor, ya que el deterioro fisiológico va a ser inminente durante la etapa. Es bueno que estemos preparados con una buena alimentación y un excelente consumo de agua. Para finalizar, vamos a hablar como punto número 3, el apoyo familiar, médico y psicológico. Nosotros, familiares de adultos mayores, debemos estar presentes durante esta etapa. Acompañar al adulto mayor y evitar de esta forma que pueda haberse sumido en el aislamiento o la depresión.
estar pendientes, una llamada, una visita, una celebración, va a hacer que el adulto mayor se sienta en compañía y no se sienta como una carga al llegar a esta etapa de su vida para el resto de los miembros de la familia. El acompañamiento médico va a ser primordial, ya que saber o entender que la etapa que estoy llevando va a ser guiada por un profesional, va a traer mucha calma y mucha seguridad a los retos a los que nos vamos a enfrentar. Recordemos que al inicio del video se mencionaba que muchas personas que entran a esta edad de vejez creen que vejez es intrínseco a demencia. Y un profesional de la salud va a poder explicar a la persona que no necesariamente esto es una condena, sino que mantenerse activo, saludable, va a hacer que disminuyan las opciones de padecer una enfermedad que comprometa sus facultades cognitivas. De ahí la importancia de poder rodearse con un médico que le ayude a llevar el proceso. Y por supuesto, el acompañamiento psicológico va a ser primordial. Mencionamos anteriormente que a esta edad se empiezan a perder familiares, amigos, compañeros de trabajo, y esto inevitablemente va a hacer que la persona se sienta muy mal y que pueda caer en una depresión. De ahí que el acompañamiento psicológico va a ser muy oportuno para esta etapa. El psicólogo va a poder darle las herramientas al adulto mayor para poder llevar la etapa de su vida en paz, para poder culminar con su vida de una manera tranquila, donde se sientan bien de todos los esfuerzos que hicieron durante su vida y del tiempo en el que están logrando ya ver el fruto de su esfuerzo o tranquilamente pasar el tiempo con sus familias. Estas son las recomendaciones que nosotros podemos dar para poder mantener una vida saludable en esta etapa y así cuidar de nuestras facultades cognitivas para llegar a este momento de nuestra vida, ojalá de la mejor forma, y disfrutar no solamente nosotros, sino también que nuestras familias puedan disfrutar de nuestros adultos mayores. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido un video agradable.